Hola, muy buenas tardes a todos los que nos honran con su presencia en otro martes de presencia y virtuales. Hoy tenemos un tema muy importante, riesgos climáticos y estrategias de adaptación en la ganadería, que será impartida por el doctor Samuel Vargas López. Él eh, estuvo en el Instituto de Adscripción, lugar donde se elabora, perdón, actualmente es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Tiene un doctorado en producción animal por la Universidad de Córdoba en España, desarrollo rural sostenible entre regiones indígenas y producción y gestión sostenible de la ganadería. Ha publicado en los últimos 3 años. También él tiene algunas de sus publicaciones: abundancia, producción de materia seca y valor nutricional de leguminosas arbustivas, forrajes de tópico seco, erosión y opción de controles en la ciénaga en Malinaltepec, Guerrero. Ay, Dios mío. La crianza de cerdos en vida libre y pecaries silvestres en zonas de transición de áreas protegidas del sureste de México. Y pues como vemos, tenemos pues también hoy un doctor que se esfuerza mucho en compartir lo que sabe y que hoy está aquí en Agrosur Internacional y SMC Corporativo México, quienes les damos la bienvenida a todos. Le damos al doctor micrófonos y cámaras para que empiece su presentación. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues voy a disponer de algunos minutos para presentar el tema. Vamos a tratar de riesgos climáticos y estrategias de adaptación en la ganadería. Muchas veces cuando hablamos de riesgos climáticos pensamos que pues todo se debe al clima, ¿no? Pero en sí es un problema complejo que tiene que ver con los sistemas adaptativos, es decir, cuánto tiempo estos sistemas han estado bajo el control, ya sea de la tecnología, ya sea de la ciencia, a veces pensando que se hace desarrollo, pero como el desarrollo es tan específico, se atiende la especie animal, se atiende la genética, se atiende la nutrición, se atiende, y al final, pues todo dice, no, pues es que hay riesgos, pues sí hay riesgos, ¿no? ¿Por qué? Por la evolución que ha tenido la actividad productiva y una actividad muy parcializada de cómo se aborda. Entonces aquí lo que yo trato es de hacer un abordaje no solo culpando al clima, ¿sí? O a los eventos climáticos extremos, sino que es un proceso evolutivo o coevolutivo de la ganadería que el hombre mismo se ha encargado de desplazar, se puede decir, una ganadería eficiente desde el punto de vista ambiental por una ganadería más comercial, es decir, que deje dinero, que deje utilidades, pero las consecuencias pues ya las conocemos, ¿no? A veces son devastadoras o muy, muy riesgosas por los diferentes enfoques de tipo económico que se le está viendo a este tipo de ganadería. Entonces, lo que yo trato de analizar en este tema es hacer un análisis de estos riesgos y qué estrategias de adaptación están realizando los productores de ganado bovino en la Costa Chica de Guerrero. Tengo la ventaja de que nací en esta región, me crié en esta región y la veo como un objeto de estudio a la distancia y pues lo que sí estoy seguro que entiendo qué ha pasado, ¿no? Porque viví de cerca estos procesos. Abordo algunas cuestiones de tipo conceptual, por ejemplo, riesgo climático, qué entiendo o qué doy a entender con riesgo climático. Sobre todo aquí me refiero a los daños por un fenómeno climático y este daño generalmente se ve o se presenta a largo plazo, en un momento dado, ¿no? Y es producto de la amenaza, es decir, de la probabilidad
que ese fenómeno realmente nos esté atacando, la exposición que tiene la región, es decir, es una región muy particular, y la vulnerabilidad que viene o está dada por una serie de factores que la hacen más expuestas a estos fenómenos. Después, la exposición al riesgo, pues no es más que el contacto que tiene esta región a estos fenómenos climáticos extremos. Después viene la capacidad adaptativa, que la habilidad, es decir, de cómo se hace esa transición para que la unidad de producción pueda hacer frente a este fenómeno. Y después está la estrategia de adaptación, es decir, es la capacidad que tienen las personas o grupo de personas para hacer frente a esos riesgos de fenómenos climáticos adversos. Entonces estamos en la Costa Chica de Guerrero, una región muy, muy sensible, muy vulnerable a estos fenómenos climáticos que vamos a ver más adelante. De ahí el interés de que es el objeto muy interesante, ¿no? para el estudio. También, para mí, lo que más afecta en sí o lo que más tiene influencia en estos efectos de los fenómenos climáticos es la dinámica del agroecosistema. Allá por los años 50, este sistema de producción ganadero era estable, es decir, no requería insumos externos. Estamos hablando de animales criollos que pastoreaban libremente, se protegían en el campo, es decir, tan silvestres que parecían venados, ¿no? Las gentes solamente daban sal en el corral y los echaban a la sierra o a las áreas de bosque, y frecuentemente el ganado bajaba. No había medicina, había muertes de ganado, sí, pero generalmente era cuando consumían un tipo de forraje que les hacía los envenenaba o les causaba problemas digestivos, eran las causas más fuertes de mortalidad. Un día en una conferencia me preguntaban, oiga, ¿y entonces cómo controlaban garrapata? ¿Cómo controlaban? Es que la misma naturaleza se encargaba de hacer ese control. Pues se rotaba, es decir, los animales no dormían en un solo lugar, sino que migraban a diferentes zonas para dormir o para pernoctar, y eso rompía el ciclo de vida de los parásitos. También, pues las garzas se encargaban había esa reciprocidad, de tal manera que era común ver los animales pastando y las garzas consumiendo las garrapatas. Entonces era un sistema estable. Pero vino el desarrollo. En 1960 llegan los primeros bovinos carne en los ranchos más importantes de la región, y se da una absorción de los bovinos locales en forma muy paulatina, de tal manera que, como vamos a ver en las diapositivas, pues ya desapareció el ganado criollo. Esos pastos nativos empezaron a ser reemplazados por pastos inducidos, sobre todo en terrenos de alta humedad. De 1980 a 1990 se amplía la frontera ganadera, es decir, se ve ya el interés que se tiene por una ganadería más comercial, y de ahí que se empieza a tumbar la selva baja caducifolia para la introducción de especies forrajeras, y con esto la introducción de la ganadería de doble propósito. También de 2000 en adelante se da la contaminación ambiental, es decir, los centros urbanos empezaron a crecer, empieza a haber un conflicto por el agua que se utilizaba en forma natural para los ríos, utilizarla para los centros urbanos, y ya viene la lucha entre las comunidades indígenas, y que ellas querían que se siguieran manteniendo los ríos, y las personas, es decir, las personas más desarrolladas decían, no, hay que entubar el agua, y las consecuencias que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues en la actualidad convive una ganadería comercial, sí, empresas comerciales, y ganadería a pequeña escala. Aquí el principal objetivo de venta es el becerro,
¿sí? Para un mercado muy selecto como su carne, ¿sí? Y hay un mayor intercambio comercial, ¿no? Es decir, se mete mucho animal, ya hay campañas sanitarias, es decir, todo lo moderno se tiene en la actualidad. Y eso está muy relacionado con estos riesgos que tiene la ganadería por los fenómenos climáticos adversos. Esto era el ganado de la etapa inicial. Sí, si vemos un animal de porte alto, especializado en el propósito múltiple, sobre todo para el trabajo, la producción de carne y la producción de leche a pequeña escala. ¿Sí? Este animal ya no se encuentra, es decir, ya no lo tenemos porque fue desplazado por el ganado mejorado. Este animal era el que vivía sin ningún manejo. Tenía frío, pues sabía dónde guardarse, tenía calor, sabía dónde guardarse, sabía comer, es decir, tenía saladeros naturales, no requería de manejo especializados del que ahora conocemos. Pero ¿qué pasó? Cuando ingresamos a la universidad, pues, es decir, nos enseñaron que era una vaca lechera, que era otro tipo de tecnología, pero nunca nos dijeron que este ganado era el mejor para las condiciones donde estábamos, ¿no? Porque no requería nada, es decir, era un manejo completamente natural. Pues nosotros, como técnicos, somos los principales responsables de decir que no servía. Sí, y ahora viéndolo a la distancia, pues era el mejor animal que teníamos, ¿no? Con el fomento de la producción de bovinos carne, pues este es el fenotipo que se introdujo, ¿sí? Animales completamente extraños a las condiciones de la región, con otras necesidades nutritivas, de manejo. Perdón, mis diapositivas se van moviendo, sí, sí se ven, sí se van moviendo. Sí, sí se va cambiando. Ah, sí, muchas gracias. Sí, entonces este ganado, pues cuando en mi época de estudiantes íbamos a las exposiciones ganaderas y participábamos en los concursos, no, pues este ganado es el mejor porque tiene unas orejas así, mira el fenotipo, qué bonito, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? Es decir, esto es lo que hemos vendido en el mercado, ¿no? Ese tipo de animal. Que es un animal que no tiene nada que ver con el ambiente, ¿no? Porque son animales de talla muy grande, con altas necesidades de alimentación, de forraje, y si le agregamos los fenómenos climáticos adversos, pues hay que invertir mucho dinero. Pero son especializados en producir de carne en corral. Es decir, no todo es malo. Es decir, el modelo globalizado pues está pensando en la satisfacción de las necesidades del mercado. Sí responden al mercado, pero no al ambiente, ¿sí? Entonces, lo ideal, si nosotros tuviéramos otra forma de ver el desarrollo, estaríamos tratando de hacer un desarrollo muy relacionado, es decir, que esos animales respondieran al ambiente, como lo hacen otros países, ¿no? Eh, Después viene la ampliación de la frontera agrícola. Pasa lo mismo, es decir, nosotros como ingenieros no sabemos manejar una vegetación nativa que es altamente productiva. ¿Qué es lo más fácil? Pues tirar todo y sembrar pastos que conocemos, que nos enseñan en la universidad. ¿Sí? Cuando tenemos al lado agroecosistemas muy estables, muy productivos, pero no lo sabemos manejar. Y esto no solamente pasa en México, lo mismo en África, es decir, vemos la pradera de leucaena, ¿sí? Que requiere de muchos insumos, manejo y deshierves, y al lado tenemos sistemas agrosilvopastoriles muy valiosos por la diversidad genética de especies, el potencial productivo, pero no sabemos manejarlo, ¿no? Y de ahí que lo más fácil, pues es siembra esta especie que sí se puede manejar, y es lo que hacemos en la actualidad. ¿Sí? Todavía no hay una conciencia de lo local. En la actualidad, pues tenemos una transición, una ganadería de doble propósito, producción de carne y leche, y tenemos los becerros,
animales de buen porte, de buen aspecto, ¿sí? Sin embargo, por ser trópico, no tenemos los animales más productivos que podamos tener, ¿no? Si lo comparamos con un Holstein o las razas europeas de producción de leche o carne. Entonces, son especies que sí producen, ¿sí? Para eso tenemos que meter un montón de cruzamientos para que más o menos tengamos becerros que estén produciendo los 500 gramos de carne al día. Muy bien, en cuanto a la contaminación, tenemos un río ahí. Ese río, el nacimiento de ese río estaba a cargo de una comunidad indígena. ¿Sí? La comunidad indígena defendió el recurso como no tenemos idea, y todos los pueblos de alrededor decían, no, es que nosotros necesitamos agua, queremos que ese río se entube. Y ganó la mayoría del pueblo, se entubó el río. ¿Qué pasó con el lecho del río? Pues quedó seco y la gente de las comunidades indígenas peleaban mucho y decían eso, si nosotros entubamos el río se va a secar, porque es el manantial el que está alimentando ese río, eso le da vida al río. Si ustedes lo entuban, no van a tener agua, ¿por qué no mejor dejan el río sano, no echen drenaje y utilicen el agua? Pero la gente se puso, ya no era gente indígena, era afro-mexicana, y se pusieron en esa posición. Ahora el río está seco, se echan las aguas negras y se perdió el recurso. El ganado no puede utilizarlo. ¿Sí? La misma gente al bañarse hay en la época que hay agua, problemas en la piel, entonces un problema. Aquí la lección que puedo compartir es de que tenemos un enfoque muy parcial de lo que vienen siendo los recursos naturales. No tenemos un enfoque amplio, holístico, que relacione, es decir, qué pasa si utilizamos de esta manera, y aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo destruimos la naturaleza, destruimos estos recursos pensando en nuestro bienestar inmediato. La situación actual, pues es el tipo de ganado, ¿no? que tenemos actualmente, un animal que no es para las condiciones de la región. Muy bien, pasando a lo que viene siendo la parte de clima, amenazas climáticas, ya les comentaba, estábamos en el estado de Guerrero, región muy vulnerable por sequía, por huracanes, por alta temperatura, entonces ideal para estudiarla, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha ido cambiando la precipitación, la temperatura. Tenemos los fenómenos adversos, por ejemplo, la parte pluvial, la precipitación o la precipitación extrema es el principal riesgo, ¿no? que se ha tenido. Aquí podemos ver en 2002 un huracán, 2013, y así podemos graficarlo a través del tiempo. En cuanto a la figura de la derecha, podemos ver que hay un tiempo prolongado de sequía, ¿no? Y eso es un riesgo muy alto para nuestras especies animales. Que nos vamos a encontrar, es decir, los fenómenos adversos que están aterrizando o afectando la región. La vulnerabilidad, sobre todo huracanes. Si esa vulnerabilidad, es decir, lo que más preocupa a los productores es la época de huracanes. ¿Por qué? Porque sí hay pérdidas. En 2017 se llegaron a morir hasta 1000 cabezas de ganado bovino por huracán, es decir, por inundación. La tormenta en sí no es un riesgo muy elevado. Se presenta frecuentemente. El problema que se da es la inundación, que se presenta sobre todo en los terrenos bajos después de este fenómeno climático. El huracán, como ya les comentaba, es lo que más afecta, es decir, los productores, si algo les preocupa, es esto, ¿no? Y a veces no se puede hacer nada porque no tiene la facilidad de desplazar el ganado a otras zonas, de ahí que las pérdidas por inundación son muy graves. ¿Sí? Los aguaceros igual son aceptados, sin embargo se ven como cierto riesgo
por la alta precipitación, ¿no?, que se tiene. Las altas temperaturas generalmente van asociadas a la época seca del año, y eso es devastador para la ganadería, ¿no? Porque una alta temperatura y sin comida en los animales, pues es un riesgo muy alto que se corre. Sí, aquí tenemos la sequía, es decir, esas son las condiciones de forraje en los meses de febrero a junio, ¿sí? Y es lo que trae las principales pérdidas en los animales, ¿no? Por baja de peso, mortalidad y todo el efecto que trae en la parte reproductiva, la parte sanitaria. ¿Sí? Los vientos fuertes, sobre todo el efecto que traen los cultivos que se utilizan como forraje, ¿no?, o los cultivos tradicionales de la región. Entonces, por eso los productores dan cierto valor. Ya les comentaba, la inundación son los fenómenos que más les preocupan, ¿no? Entonces, a pesar que no es un riesgo climático, sino es una consecuencia de los riesgos climáticos, sobre todo aguaceros y huracanes, nosotros lo estamos considerando como parte de esos riesgos. Aquí tenemos los eventos climáticos. Cuando se les pregunta a los productores, oiga, ¿cuáles son los eventos climáticos que más les afectan o les interesan? Pues ellos manejan por igual a los aguaceros, al huracán, a la inundación misma, la sequía y el calor. Es decir, todos los productores coinciden de que son los fenómenos climáticos que más les afectan. Los demás se presentan o en otras combinaciones, pero en menor proporción. Pasando a las estrategias de adaptación, aquí pues ya vimos, ¿no? Tenemos todos los fenómenos climáticos, tenemos un agroecosistema ganadero muy vulnerable, muy frágil, y pues hay que invertirle, ¿no?, en estrategia de adaptación. Es decir, los productores están muy preocupados de cómo van a hacer frente a este fenómeno. Sin embargo, no es de ahorita. Es decir, pasaron 50 años o más, ¿sí?, para que llegáramos a una situación de vulnerabilidad. Es decir, nosotros mismos no atendimos qué iba a pasar con esta ganadería, y ahora pues hay que hacerle frente, ¿no?, a los problemas, pero tampoco se reconoce que esto es provocado por el hombre, no, sino es el clima, es el malo, es el clima, no, no es el clima, ¿no?, sino que es parte de un proceso coevolutivo que se ha desarrollado ahí en la región, y ahora pues hay consecuencias, ¿no? Para la sequía, lo que más se usa es el cambio de alimentación, sobre todo porque es un clima, un trópico seco. Entonces hay un periodo prolongado de sequía y pues escasez de alimentación, y con un tipo de animal así que no es apropiado para las condiciones de la región. Después, como segunda estrategia, se mueven animales, es decir, la movilidad, cambiar de partes altas a partes bajas que son más húmedas, cambio de fuente de agua, manejo de pradero, otras prácticas. Y hay productores que se tienen que aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden hacer mucho, ¿no? En el caso de huracán, pues los que tienen la facilidad de comprar varias propiedades o tener varias propiedades, pues desplazan el ganado, ¿no? Sin embargo, la mayoría, el 67%, no realiza ninguna actividad. Es decir, están muy expuestos a este fenómeno climático. Sí, en cuanto a la estrategia 1, que viene siendo la movilidad de ganado, ¿cómo se hace en la región? Sobre todo el pastoreo en tierras altas en el periodo de lluvia para evitar las inundaciones, el movimiento de ganado a tierras rentadas, es decir, se invierte mucho para este desplazamiento de ganado. Sí, ya comentaba, ¿no? Cuando hay sequías, pues hay que desplazar el ganado a las tierras bajas, donde hay más comida, más forraje. Es una de las formas de cómo lo hacen, mediante la movilidad. En el caso de las altas temperaturas, pues el ganado mismo se moviliza hacia las áreas de vegetación, es decir, vegetación arbórea, o bien se mueve a terreno arbolado. En cuanto a la estrategia cambio alimentación, esta es la más cara. Sí, la más cara, ¿por qué? Porque hay que sembrar forrajes, hay que cultivar forrajes. La alimentación en corral, pues
y sobre todo que son, por ejemplo, este es un macho, ¿no? Alimentar en corral un macho, pues ¿cuál es la utilidad? ¿Sí? Entonces aquí hay que hacer estudios económicos muy fuertes para que tengamos con claridad hacia dónde se debe de manejar ese tipo de ganadería, ¿no? En algunos casos solamente se complementa la alimentación y con eso el ganado responde, ¿no? Sobre todo cuando no está muy mejorado o no es una raza comercial pura. ¿Sí? El uso de tierras bajas, pues es una estrategia que los productores utilizan frecuentemente, es la más económica, aparentemente, para quienes tienen esos recursos. Pero los que no tienen, pues no pueden hacer ese tipo de práctica, ¿no? Cambio de fuentes de agua. Durante la sequía, la época seca, pues es lo que más se sufre, ¿no? De agua en los abrevaderos. Entonces hay que construir abrevaderos, hay que colocar bebederos en los potreros y también utilizan que en los arroyos con maquinaria hacen excavaciones y ahí forman con tubos, acomodan para que los animales tomen agua. También como una forma de darle rentabilidad al sistema de producción, pues están realizando plantaciones, sobre todo en mango, palma de coco. Esto a la vez que ayuda al sistema de producción para reducir las altas temperaturas, como se hace con la palma de coco, que es un sistema tradicional muy antiguo, pues también desde la parte de vista económico, ¿no? Se proporciona. En cuanto a la diversificación de las actividades productivas, aquí esto llama mucho la atención porque es de lo que más deja desde el punto de vista económico, ¿sí? La producción de cocotero, la comercialización de productos lácteos, la intercalación de cultivos básicos en unas áreas de los potreros y la crianza de caprinos. Es decir, la gente tiende a la diversificación productiva como una forma de darle viabilidad al sistema de bovinos de trópico seco. Es decir, están diversificando sus actividades productivas para hacer frente a todos esos riesgos y tratar de darle rentabilidad. Muy bien, ¿qué podemos aprender de esto que se ha expuesto? ¿Sí? Lo primero es de que la transformación del agroecosistema pues es lo que más llama la atención, ¿no? Fue una transformación muy artificial, es decir, se hizo desarrollo sin considerar el ambiente y ahora pues tenemos unidades de producción muy amenazadas por los fenómenos climáticos adversos, ¿sí? Y esto es importante de que nosotros lo meditemos porque siempre vamos a estar echando la culpa al clima, ¿no? Pues ese clima y alarma internacional por el cambio climático, pero toda la globalización va hacia hacer sistemas vulnerables, es decir, no es gratis lo que se está viviendo, sino que es producto del desarrollo. ¿Y por qué? Porque el desarrollo, porque la ciencia con que nosotros tratamos de solucionar los problemas económicos, sociales, todo, es muy parcial, muy fragmentada, es decir, no tenemos una visión integral de los fenómenos o de las unidades de producción de una región. Entonces así nos forman las universidades y pues vamos a seguir con ese enfoque hasta que nosotros mismos no nos preocupemos por usar enfoques holísticos para ver ese tipo de problemas. Después ya para la región, pues las principales amenazas pues son los fenómenos meteorológicos de exceso o escasez de humedad, principalmente, ¿no? La precipitación, es decir, la que nos está afectando más. Un exceso de precipitación, pues se dan los huracanes, en los aguaceros, en las tormentas, y eso nos trae consecuencias, ¿no? La sequía, pues nos trae escasez de forraje, entonces esas amenazas finalmente tienen que ver con la precipitación o la temperatura, ¿no? La coevolución de esos sistemas de producción durante estos 50 años que les he dado seguimiento, pues estamos yendo a sistemas muy vulnerables, ¿sí? De riesgo, a los riesgos climáticos,
para la producción de ganado bovino, y eso los productores ya lo han entendido. Dicen, no, pues si tengo mucho riesgo, no es negocio la ganadería bovina, pues hay que meter otras alternativas, ¿no? Meter mango, meter coco, asociando esos 2, 3 cultivos, se le da la viabilidad económica a la unidad de producción. En cuanto a las estrategias de adaptación, sobre todo están relacionadas con la introducción de innovaciones. ¿Sí? La innovación, sobre todo en la alimentación, en aguajes, en utilizar la cerca viva, pues es bien vista, ¿no? Sin embargo, cuando ya le echamos costo, alimentación en corral es carísimo. Entonces ya los productores están viendo que por ahí no va, pues hay que ver qué pasa con la diversificación productiva y lo están trabajando. Pues sería para mí lo que tuve interés de compartir con ustedes y quedo a su disposición para algún comentario, preguntas, si estamos de acuerdo con este enfoque o qué hacemos, ¿no? Porque es un problema que lo tenemos actualmente en todo el país, no solamente en esta región, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, médico. Sí tenemos algunos comentarios. Dice el doctor Sergio, en reflexión en los restaurantes de prestigio, en carnicerías, etcétera, la venta de cortes de carne sigue, no importando el ecosistema y ahí a lo que se le haga daño. Saludos de Sergio Garzón. Ricardo Calcedo dice, me parece, y lo digo con todo respeto, hay un mal manejo de esos animales y mal sistema productivo. No hay conciencia de lo que es el medio ambiente. Si hay un clima muy severo en cuanto a las prevalencias de lluvias, se debe haber un desarrollo tecnológico de desarrollo de métodos de conservación del agua. Ahora bien, el porqué de utilizar tantos animales puros o mejorados y no buscar animales criollos adaptados a ese medio y realizar desde estos animales una selección de los más adaptados, en unas palabras, mejora de la genética sin introducir animales importados de alta calidad genética, pero baja calidad adaptativa. ¿Qué me comenta al respecto, Doc? Pues coincido con los comentarios, sobre todo cuando nosotros estamos en otro país y vamos a consumir un corte, por ejemplo, bueno, nada más aquí que estamos en Puebla, vayan a una tienda de prestigio comercial de esas famosas y pidan, no sé, jamón de pata negra, ¿no? De cerdo pata negra, y vean el precio, ¿no? 7,000 pesos el kilogramo, 10,000, 15,000. Entonces, nosotros mismos estamos causando ese deterioro y cuando vamos a otros países queremos comer un corte selecto, hablemos de España, ¿no? Si van a comer un corte selecto de retinto, a cómo nos lo están vendiendo, ¿no? Y resulta que ese ganado que allá nos lo están vendiendo a un precio altísimo, aquí lo tenemos. Sí, cuando vamos por Veracruz, un cerdo que se nos atraviesa en la carretera, pues ese cerdo es el más valorado en los sistemas de producción de dehesa, ¿no? En España. Y nosotros aquí lo vemos con desprecio, no, pues es un cerdo criollo, ¿no? Entonces, lo que me comenta, pues se puede decir tiene mucho futuro, pero para eso hay que avanzar mucho en la parte de conciencia ambiental a nivel de la sociedad. Pero desde ahora podemos decir que ya podemos plantear lo que me plantean aquí de mejoramiento genético, de selección, porque se acabaron los programas de subsidio. Los principales programas de subsidio del gobierno de México son o fueron para la compra de sementales, es decir, las mismas instituciones tenían comercializadores de sementales
y se llevaron a las comunidades, ¿no? Es decir, fue el negocio. Recordemos por allá por el 2000 cuánta borrega de Australia se introdujo, ¿no? Y dónde están, ¿no? ¿Qué quedó? Qué bueno que el clima se encargó de ella, ¿no? Es decir, no queda ninguna. Pero esa ha sido la mentalidad, es decir, nosotros siempre lo de fuera, y no es la culpa del productor, quizás ni la culpa de nosotros como técnicos. Toda la información que nos recibimos en las universidades es a la globalización, es decir, cómo metemos esta globalización a los países, a las unidades de producción, y ha sido el común denominador, ¿no? Nunca tenemos nosotros un criterio propio de cómo hacer desarrollo, es decir, nos dicen, vas a hacer esto, es decir, la colonización sigue, desde allá de la época prehispánica, cuando se dio la primera colonización, es decir, sigue. Qué diferente cuando uno va con las tribus pastoras de África, ¿no? Y yo les preguntaba un día a un pastor, a un integrante de la tribu, oiga, y cuando se le enferma su animal, ¿a dónde va por medicina? Si estamos a 500 kilómetros a pie, ¿no? Dice, es que mis animales no se enferman y yo conozco cómo curarlos. Y sí, tienen sus métodos tradicionales, pero son animales ganados, seleccionados por miles de años, ¿no? Es decir, con una tradición tanta, las personas que manejan los animales son gente muy especializada, y el ganado mismo, ¿no? Es un animal muy especializado. Claro que los cortes, pues no son como los que consumimos nosotros, ¿no? Sin embargo, no tienen ese problema de la ganadería. Ellos, el único cuidado que se le da es una vacuna que en francés las abreviaturas es PPR, y es lo único que se utiliza, ¿no? Y nosotros, es decir, hacemos ganadería compra, 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 y pues eso ha devastado pues la misma ganadería, ¿no? Tradicional que teníamos, una ganadería con cientos de años de adaptación, ¿no? Sí, es decir, los animales pues están mal manejados, no son ni de ahí, pero pues es eso, es decir, eso es ciencia, eso es lo que nos enseñan a nosotros como técnicos, y es lo que hacemos con las comunidades. Nosotros, mal empleado, a cualquiera que vean, dice, yo estoy haciendo mejora genética. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy introduciendo la raza fulana de tal a tal lugares. ¿Y quiénes llevan esa raza? Los ranchos más económicamente pudientes. ¿Sí? En el caso de la Cosa Chica, ahí viven algunos gobernadores y son los que llevan el germoplasma introducido de diferentes países del mundo para esas condiciones, ¿no? Para trópico. Pero no es un germoplasma que digamos, no, pues adaptado a las condiciones climáticas, no, sino al contrario, ¿no? Lo llevan para alimentación en corral, aunque sí vienen de climas tropicales. Sí, no sé si respondí o con todo gusto si alguien desea ampliar, creo que tenemos tiempo por ahí. Sí, doctor. Está comentando Carlos, dice, el trabajo solo consta de recopilación de datos y no hay alternativas prácticas, lo que estaba usted comentando de la instrucción básica en las escuelas, ¿no? De cómo seguir cierta metodología. José Beltrán dice, en el periodo de observación no se tiene algún caso exitoso donde se haya realizado trabajos de obras de captación de agua, irrigación y drenaje, pastos, curvas a nivel, germinados, mejora de genética del ganado, etcétera, a fin de comparar el potencial. Sí, ganado criollo, lechero, sí hay. Sí hay, ese lo encontramos en la montaña, en Olinalá. Hay un rancho que tiene ganado criollo, ya se está introduciendo a la región, pero son rebaños aún en proceso de adaptación, ¿no? Es decir, sí hay razas criollas. Si abordamos todo lo que se ha estudiado, razas criollas sí están, pero la mente, desde 1985,
El FIRA quería hacer una cuenca lechera en la Chontalpa. Esa mentalidad no la hemos podido quitar, ¿no? Es decir, seguimos intentando desarrollar o encontrar una raza que produzca igual como la Holstein de clima templado en el trópico, ¿no? Y ahora me preguntarán por qué no tengo, en mi caso muy específico, trabajo en la región para rescatar el criollo y eso. Le soy sincero, es decir, sí lo estamos haciendo en comunidades indígenas de la montaña, es decir, con el criollo lechero, todo eso, vamos bien. Pero en el caso de trópico, hay una de esta región, hay una corriente muy fuerte y sería ir contra todo. ¿Por qué? Porque el mercado exige un tipo de becerro. Entonces el mercado es el que define el tipo de ganado, lo que en otros países no. Sí, España, por ejemplo, el retinto, ¿no? Ellos deciden, hay una asociación de retinto y ellos saben dónde vender, cómo vender, ¿sí? Y nosotros estamos, no hemos salido de la colonización, es decir, mientras México no siga colonizado, mientras no se libere, no se sacuda de eso, y vamos a utilizar otro tipo de ciencia para hacer desarrollo, pues no vamos a entender estos procesos, ¿no? Quizás nosotros aquí, por lo que veo los comentarios de, de los colegas que están aquí en la reunión, entienden muy bien el proceso, pero ya con los productores de la zona, dile, ¿no? Pues es que vamos a rescatar el criollo, yo creo que no salgo vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque han invertido muchísimo dinero, sí, muchísimo dinero en sus razas, y las pláticas que hemos tenido me dicen, ¿y dónde está el criollo? Es decir, si se hubiera hecho un programa de mejora genética con ese criollo, produciendo becerro, un cruzamiento industrial para, como ahora se requiere, pues hubiéramos tenido éxito, pero no, sino que lo más fácil fue absorber y dejar todo el ganado bonito, orejones, blancos, ¿sí? O del color que gustemos. Entonces ese es el problema del desarrollo, ¿sí? Y le diré que sí podemos hacer, es decir, yo estoy trabajando en caprinos, estoy trabajando en bovinos, con criollo, pero no en la costa, porque ahí la gente ya está muy comercializada y difícilmente le puedes llegar con un animal criollo que, como vimos, ¿no? Tienen otras características, no son para alta producción de carne. Sí, es el problema. Sí, ojalá que les haya respondido sus preguntas. Ricardo Caicedo comenta, debe haber una relación pasto-árbol o medio ambiente animal. Eso no se establece. Sí, 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 sí. Porque si lo manejamos desde el punto de vista de la vegetación nativa, no tenemos agrónomos que puedan manejar el sistema de selva baja caducifolia como un sistema agrosilvopastoril, es decir, no hay, todo lo que se hace en la ciencia es siembra leucaena, siembra esto, es decir, vamos y en los congresos yo se los he dicho, ¿sí? Oigan, ¿y creen que sus sistemas silvopastoriles tienen futuro? Pues no, no tienen futuro porque hay que manejar árboles y los árboles, si te descuidas un año, se van. Y entonces como agrónomos no tenemos agrónomos especializados en manejar sistemas agrosilvopastoriles y tampoco valoramos el ganado criollo en las universidades, ¿no? En las facultades de veterinaria, de zootecnia, que haya cursos de ganado criollo, en muy pocos lugares se está haciendo eso. Es decir, somos fanáticos de lo globalizador. Hola, buenas tardes. Comenta ¿Puedo dar una opinión? Celia, hola, excelente tema. ¿Qué se sugiere en la zona centro? En lugar de plantar las plantas de coco, ¿podrían funcionar árboles frutales como los perales? En el centro del país, Yo creo que sí. pues aquí en el colegio posgraduado tenemos un Sí, sistema comenta que que sí, que en el centro del país.
Sí, tenemos un sistema MIAF, que es milpa intercalado con frutales, y es un sistema muy rentable. Entonces, ese se puede utilizar en el caso de maíz frutales, y si se agregan los animales domésticos, sería excelente forma de producción. Había un comentario por ahí, Ok, creo profesora. que tiene otra. Ah, Zona como Toluca, Ixtlahuaca y Atlacomulco. sí, esa zona que es más fría, el aguacate. El aguacate tiene un potencial grandísimo como sistema agroforestal, y eso se puede ver como la dehesa española, es decir, tenemos una cobertura de árboles, y si ponemos trébol, el trébol de preferencia un trébol perenne, se puede traer una rentabilidad económica muy alta, porque ya son sistemas probados otro lado, y se puede, sobre todo la finalización de pollo campero, finalización de cerdo, es decir, para la nueva ganadería hay opciones por ese lado. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Sí, bueno, ¿me escuchan? Adelante, adelante, profesor. Buena Si tarde, gusta, doctor Samuel. doctor Ricardo, abrir su micrófono. Sí, lo abrí, lo abrí. Sí, Adelante, mira, profesor. sí, mira, esto, pues, voy a dar un comentario y le digo, estoy muy metido en esto, la cuestión del medio ambiente y ganadería, pero a mí me parece que las universidades no están cumpliendo con lo que realmente deben de enseñar. Es el gran problema que hay aquí. No hay una concientización en cuanto a establecer medios de producción con plantas endémicas, árboles endémicos y con animales realmente criollos. Y esa es una característica que se ve a nivel nacional principalmente, y los ganaderos lo que prefieren para obtener una gran cantidad de carne por los animales que tienen es darle, y lo voy a decir con toda franqueza, clenbuterol u otro tipo de anabólico. Ese es un mal concepto que nosotros tenemos en nuestro país, lamentablemente, y eso realmente está llevando un deterioro de la ganadería en México, un deterioro muy, muy grande. Por otro lado, ¿por qué las universidades se empeñan realmente, o los institutos de educación agropecuaria se empeñan en introducir animales de alta capacidad genética cuando son animales que realmente no están adaptados al medio donde nosotros realmente lo necesitamos? Otro punto importante, la arbolización casualmente de las zonas ganaderas. Realmente es un desierto la zona ganadera en nuestro país. Y, y no es decir que no saben, claro que lo saben. Lo que pasa es que quieren más área para pasto, pero pasto hay cuando llueve, y cuando no llueve, el animal tiene que acostumbrarse a comer tierra, y eso conlleva una serie de anomalías como el alto grado de infectación en el ganado. Entonces son cosas que nosotros tenemos que poner y establecer esos programas de mantener y no desequilibrar el patrimonio genético de los animales domésticos dedicados a la alimentación humana. Ese es un grave problema. Y realmente lo que tiene, vuelvo y repito, doctor Vargas, no hay conciencia de los investigadores, de los profesores a nivel superior sobre establecer programas de mejoramiento genético con razas endémicas en las diferentes zonas ecológicas de nuestro país. Eso es lo que le iba a decir, doctor, y la panelista, por favor. Gracias. Sí, excelente comentario, profesor. Excelente y muy cierto, ¿no? Pues tenemos, y creo que no es culpa ni de las universidades, ni porque es la ciencia, es decir, la ciencia tradicional es tan especializada que queremos solucionar todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero si nosotros usáramos la ciencia nativa, es decir, si se enseñara ciencia nativa en las universidades, pues sería otra cosa, ¿no? Lo que yo comenté del río, ahora lo entiendo. Decían la comunidad indígena que lo cuidaba, decía ese río tiene vida por el manantial. Sí, ese río tiene peces, tiene esto, tiene esto, y pues alguien que va formado en zootecnia, en veterinaria, dice, no, yo lo que quiero es carne.
Sí, y a mí qué me importa el río. Y ahora resulta que tuvieron razón. Ellos utilizaban la ciencia nativa para explicar todo ese fenómeno completo, complejo, y nosotros nunca en la vida he tenido alguien que me diga que existe una ciencia nativa, ¿no? Una ciencia indígena, una ciencia al menos intercultural, ¿no? Y resulta que ya ahora ya se está luchando por ese tipo de conocimiento que viene a explicar lo que dice el doctor, ¿no? Sí, de que hay una formación, una deformación en las universidades, pero es por el modelo de desarrollo que escogimos, ¿no? Irnos hacia el dinero, a la productividad, más productividad y productividad, pero pues ahorita yo creo que es momento de pensar un poquito en otras formas de desarrollo, ¿no? Y eso lo estamos haciendo aquí nosotros. Intentamos ya ir cambiando esa forma comercial. Para terminar, yo solamente le diría, lo ideal sería una ganadería como el venado, ¿sí? Sepa qué planta comer si está enfermo, sepa cómo guardarse si hace calor, si hace frío, sepa cómo nutrirse, sería lo ideal. Y ojalá que pudiéramos aspirar a un tipo de ganadería de ese tipo con mucha investigación, con equipos interdisciplinarios. Yo creo que hay mucho campo, un área de oportunidad muy grande para nosotros como profesores, como investigadores, a orientar a los jóvenes hacia ese tipo de desarrollo. Sería mi comentario. Gracias, doctor. Celia me dice, las universidades motivan a la investigación, sin embargo, a ver si me moví. Sin embargo, otro factor para no llevar a cabo los proyectos son las industrias por verse afectadas y la corrupción. En San Felipe del Progreso, Estado de México, hay una universidad enfocada a las siembras y medicina tradicional. Los maestros son las personas mayores y enfocadas al respeto de la tierra. Sí, eso es excelente. Los enfoques más interesantes están en la parte antropológica. Es decir, si ven los estudios antropológicos, ellos nunca van y hacen cambios, sino no. Si estudian una pieza arqueológica, si estudian un jeroglífico, no llevan algo en la cabeza, y nosotros para hacer investigación ya llevamos prejuicios, ¿no?, en la cabeza, bueno, yo le llamo prejuicio, ¿no? Pero en la ciencia, se llama conocimiento. Entonces tenemos mucho que aprender a esta parte que están señalando aquí en la pregunta, sobre todo esta parte etnobotánica, la etnomedicina. Es decir, la etnomedicina pues salva gente. Si yo estoy vivo es gracias a la etnomedicina, ¿no? Entonces, cuando ya nadie, y a veces que no es demasiado tarde, si uno va a este tipo de medicina, pues es lo más interesante. Y lo mismo en los sistemas tradicionales, antiguos, los animales no se les daba sales naturales, ellos sabían dónde consumir sal, tenían los saladeros naturales, sabían cómo alimentarse, es decir, nunca se les puso una vitamina, nunca se les puso un antibiótico, sabían curarse, ¿no? Pero con la domesticación intensa que se ha hecho en los últimos años, se ha cambiado, ¿no? Pero pues ojalá que ya al hablar de estos temas y sobre todo ustedes que dan oportunidad de este espacio, pues ojalá que hagamos conciencia, ¿no? De que hay otra forma de hacer ciencia y hay otra forma de vivir sanamente sin necesidad de estar haciendo uso intenso de medicinas, hormonas, todo eso. Ahorita la ganadería lechera, cada vaso de leche que ustedes toman, que yo tomo, lleva una cantidad de hormonas, porque antes de ordeñar va su inyección a la vaca. Y eso nos provoca cosas muy fuertes, ¿no?, en el ser humano. Si ustedes son cuidadosos, consuman un producto y vean qué pasa en su cuerpo en la noche, o si durmieron bien, si descansaron. Sí, ¿por qué? Por la cantidad de insumos tóxicos que lleva, ¿no? Y no solamente los productos animales, también las hortalizas, peor, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer conciencia de esto y pues esperar que nuestras generaciones futuras
tengan una vida sana, ¿no? Pero debemos de empezar a dar la voz de alerta. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sería mi comentario. Gracias, doctor. Algo que sí hemos estado trabajando durante todo el año que vamos cursando, parte del año pasado también, y que hacía énfasis mucho el doctor Benavides en cuanto a la educación, ¿no? Porque tenemos que volver no al pasado a cometer los mismos errores, sino al pasado a tomar lo bueno que hacían nuestros ancestros para tener una buena calidad de vida en cuanto al campo, una buena calidad de vida en cuanto a los animales que consumimos, porque al final de cuentas nosotros comemos lo que producimos, ¿no? Y dejar un poquito de lado el tema de en Europa, en Estados Unidos, en la China, en etc., se consume este animalito y les va bien, ¿no? Tenemos un clima, gracias a Dios, en México, que muchos países envidian, porque tenemos una diversidad tan amplia en cuanto a ecosistemas, en cuanto a la forma de crianza de los animales, etcétera, que debiéramos de retomar como estaba usted comentando, que en algunas regiones, pues las personas saben cómo curar a su ganado. Por algo ha subsistido el ganado criollo, ¿no? En sus casas o en sus tierras. Lo mismo pasa con las hortalizas y con el maíz. Han sido procedimientos que han llevado a cabo por años, que si bien es cierto que con los nuevos avances de la tecnología, la ciencia, se puede implementar cuestiones que ayudarían a hacer mejoras, no sustituiría todo lo que ya se tiene estudiado, ganado y vivido en el pasado en cuanto a la producción que llevamos como pueblo, ¿no? Entonces, creo que lo que son los académicos, los que son los investigadores, podrían aportar un poquito en el tema de sí, todo lo que has hecho en el pasado es bueno, vamos a mejorar un poquito más, pero de tal forma que no tengamos que ser agresivos con el ambiente, que a final de cuentas, inundaciones, huracanes, etcétera, pues son parte de nuestra culpa por todo lo que hemos devastado la naturaleza. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho que pues, consumimos todo menos carne, consumimos todo menos leche, consumimos todo menos vitaminas y minerales en verduras y frutas, porque nosotros mismos hemos provocado eso. Entonces, hemos comentado también, la gente anteriormente, hasta hace, ¿qué será?, 20 años, la gente moría, sí cierto, pero de viejitos, de que ya era su término de vida. Hoy día se están muriendo jóvenes, y jóvenes, adultos jóvenes también, de enfermedades que antes no se catalogaban más que a lo mejor a los ricos, a lo mejor a la gente que ya está de 90 para arriba. Hoy día tenemos personas con Alzheimer de 20, 25 años, niños diabéticos, bebés recién nacidos. Entonces, no le podemos echar la culpa a eso al gobierno, no le podemos echar la culpa a eso a la universidad. Es parte de lo que nosotros como ciudadanos hemos ido aportando a nuestra forma de vivir. Entonces, pues yo creo que seguimos con la invitación de cada martes de presencia, de lo que ya tenemos conocimiento, de lo que ya estamos aprendiendo, ponerlo en práctica. Si no está en mis manos, porque yo no tengo producción de agrícola, pero conozco a alguien que sí lo hace, pues invitarle, ¿no? Sabes que hay gente estudiada o hay gente en las universidades, en los colegios, que saben del tema, que tú te podrías ayudar a que tengas mejor producción en carne, en leche, para que no vendamos. O sea, nos hemos, como dice usted, tan globalizado que si mi vaca no produce 100 litros de leche al día, no es vaca, ¿no? Cuando eso no es lo normal. O sea, no es lo normal que una vaca produzca tantos litros de leche, creo yo. Entonces, pues creo que es, sí, hay otro comentario. Dice Carlos Azucena, no es cierto que la leche lleve cantidad de hormonas, ya que eso implicaría un gran costo y no sería redituable. Pues a lo mejor hormonas no, pero agua sí. Entonces, invitación, ¿no?, para todos aquellos que están en el martes de presencia y virtuales, a que hagamos conciencia y pongamos nuestro granito de arena para mejorar la sociedad, para mejorar la producción. Y pasando, pues, doctor, muchas gracias por todo lo que usted nos impartió el día de hoy. Muchas gracias a todos los que están en la sala por ser nuestros compañeros de martes de presencia. Muchas gracias a todos. Doctor, le vamos a hacer llegar por vía de correo
su reconocimiento por participación. Muchas gracias por habernos proporcionado su conocimiento y muchas gracias a los de la sala. No dejen de darnos like. El día jueves ya está el video del doctor en YouTube. Visiten nuestras páginas en YouTube, Facebook. Tenemos información acerca de la asociación, de lo que hacemos cada mes en nuestras jornadas de salud para apoyar a la sociedad. Seguiremos con las campañas de Ayúdanos a Ayudar, que son vacunas antirrábicas para perros y gatos. Seguiremos con las pláticas de presencia virtuales y vamos a tratar de formar otra desde tu trinchera. Nos las dejó pendiente el doctor y la vamos a hacer. Y me parece que el tema era sobre el miel, entonces vamos a tratar de contactar a los componentes para que se haga el tema de desde tu trinchera. Y va a haber muchas más cosas que dejó en el tintero el compañero y que vamos a tratar de sacar adelante nosotros. Y pues un abrazo a todos ustedes, mi agradecimiento eterno a todos por su colaboración, por seguirnos, por compartir y por el cariño que ustedes siempre mostraron hacia el doctor amigo Benavides. Solamente les paso el recado que más bien dicho que el día jueves nos dio su mamá. No olviden al doctor. Recuérdenlo siempre y de verdad si tienen tiempo, nos pudiesen regalar un pensamiento para el doctor en nuestra página de Facebook. Agrosur Internacional se lo va a agradecer para hacer memoria de mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues una tristeza, ¿no? Me hizo una invitación personalizada y pues una pena, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos y un saludo. Gracias. Les hemos llegado a su reconocimiento. Esperemos primeramente Dios el próximo martes y visiten nuestra página y apóyenos, por favor. Denos like. Hasta luego. Hasta luego.